Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fronteras Tecnológicas de Neural Coders. En esta ocasión me encuentro con el ingeniero Bernal Rojas, quien nos acompaña desde Microtechnologies, ingeniero en ciencia de datos, especialista en ciberseguridad, con más de 5 años de experiencia en Machine Learning, Deep Learning, todo lo que conlleva inteligencia artificial y ciberseguridad. Hola Bernie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy feliz de estar por acá con ustedes compartiendo hoy. Excelente, me alegro muchísimo y realmente el honor es nuestro. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial cada día se está volviendo un tema de boca en boca. De hecho, si lo buscamos en Google Trends, cada día, cada mes, cada año aumenta, más gente está interesada en aprender de inteligencia artificial y todo lo que conlleve ciencia de datos. Pero hoy vamos a Ujú, dar una tónica desde tu expertise con el área tecnológica invadiendo el área empresarial. Para ujú. esto vamos a llevar una lista de 3 preguntas y de esta forma conocer tu opinión, tu percepción y tu análisis. Y sin más dilación vamos a empezar con la primera. ¿Cómo describís vos la inteligencia artificial de forma que las personas no técnicas lo puedan comprender? Y se entiende personas no técnicas como personas entusiastas que están aprendiendo, así como directores y directoras de empresa que no necesariamente conocen todo lo que conlleva la inteligencia artificial. Ujú. Sí, vamos a ver, la inteligencia artificial, como bien lo explicas ahí, se está volviendo muy trendy, ¿verdad? Es un tema muy actual, todo el mundo quiere saber qué es la inteligencia artificial o quiere más bien implementar la inteligencia artificial en su empresa. Sin embargo, no entienden muy bien cuál es el trasfondo, ¿verdad? Y es que tal vez Hollywood nos ha inculcado una idea o un concepto erróneo de lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de inteligencia artificial, automáticamente la gente relaciona a robótica, relaciona a máquinas, ¿verdad? Que van a hacer exactamente las tareas que hace un humano o se van a comportar de la misma forma. Y eso es un concepto dentro del mundo de la inteligencia artificial, porque en realidad es un concepto. La inteligencia artificial es un concepto que engloba ciertas áreas, ¿verdad? De estudio, que ahorita vamos a hablar de ellas. Y ese concepto, ¿verdad? De que Hollywood tal vez nos ha inculcado es, o se le conoce como inteligencia artificial fuerte, ¿verdad? Y eso es totalmente lejano a la realidad de lo que se tiene actualmente. Nosotros actualmente trabajamos sobre el lado de la inteligencia artificial débil o enfocado únicamente en resolver una tarea puntual. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Es un conjunto, un englomerado de áreas o ramas de estudio. Machine Learning, Deep Learning, aprendizaje por refuerzo, procesamiento natural del lenguaje, entre otras áreas. Entonces, en realidad la inteligencia artificial es un concepto que engloba todo esto y cada una de ellas tiene ciertos algoritmos que tienen un trasfondo matemático y eso es en realidad el punto fundamental de esto, el concepto de algoritmo, de modelo matemático. Y es cómo agarrar un problema de la vida real, modelarlo de alguna forma matemáticamente que tenga sentido y se programa. ¿Para qué? Para que resuelva una tarea en específico, de acuerdo a lo que se ande buscando en la empresa, ¿verdad? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de sistemas para predicción de fraude. Entonces se entrenan esos algoritmos con data de fraude, ¿verdad? Si hablamos de sistemas, por ejemplo, en salud para detectar anomalías en una imagen médica, en un rayos X, se entrena con esos datos. Y ese es el concepto fundamental. Entonces, la inteligencia artificial, como les digo, es un concepto que engloba cada una de las áreas de estudio que al final de cuentas son conceptos de modelos matemáticos, ¿verdad? Y esto no es nuevo y es curioso porque la gente cree que es nuevo, pero realmente no. Realmente los conceptos fundamentales, por ejemplo, los de redes neuronales, existen desde los 80. Pero ¿qué pasa? Que estamos sujetos a la ley eh, sujetos a varias leyes, ¿verdad? Dentro de la tecnología que dicen que cada cierto tiempo va creciendo exponencialmente la tecnología que nos permite ahora sí realizar cálculos complejos con las computadoras que antes no se podía. Y es por esa la razón que actualmente ha estado, digamos, explotando un poco más el tema, porque ya estamos en el punto donde los equipos informáticos nos permiten realizar esas tareas de esos conceptos o esa teoría que estaba desde hace muchos años, ¿verdad? Totalmente, y ha ido creciendo, cada día es más gente la utiliza y muy importante, cada día más organizaciones hacen uso de la inteligencia artificial. Los ejemplos que brindas creo que son
muy convenientes porque siempre se sobreentiende que la inteligencia artificial puede como hacer cosas súper increíbles, pero este, por ejemplo, el ejemplo de prevención de fraude o detección de fraude es uno que creo que ha ayudado a los bancos durante años a prevenirlos y a disminuirlos, así como también la parte médica, que cada día es más importante. Bueno, realmente creo que en definitiva esto va a crecer, las organizaciones lo van a adoptar y ya vamos a hablar de eso. Me encantó tu concepto. Por lo tanto, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál consideras que es el principal o más interesante avance que ha tenido la inteligencia artificial directamente en las organizaciones? O sea, ¿cuál es el avance que más te llama la atención, que tal vez en los últimos 10 años haya explotado de alguna forma? Es interesante porque, bueno, todos los avances son importantes, ¿verdad? Em, Cada día se va logrando cosas más interesantes. Actualmente, de lo más impresionante que se ha logrado ha sido, me parece que por parte de OpenAI, con modelos como GPT-3 y modelos como DALI. ¿Por qué? Porque realmente hasta el día de hoy, con algoritmos de Deep Learning, ahora que se llaman o se les conoce como Transformers, han logrado dotar a las inteligencias artificiales de una capacidad creativa, que eso es importantísimo, porque como veníamos hablando, tradicionalmente hablamos de modelos matemáticos estructurados, ¿verdad? Algoritmos estructurados que cumplen una sola función. Sin embargo, hoy en día estos modelos permiten que la inteligencia artificial sea capaz de tener creatividad. Entonces, yo puedo decirle, ¿verdad? Yo puedo entrenar, por ejemplo, a una inteligencia con mi cara y de forma natural preguntarle o pedirle que me haga cosas. Por ejemplo, Dalí es un modelo muy interesante que genera imágenes a partir de texto. Entonces, yo le digo, por ejemplo, estos lentes, genéreme una imagen de estos lentes, em, pero de color verde y además encima de un carro. Y entonces la inteligencia artificial puede generar esa imagen. Entonces, de repente, puede que no tenga sentido utilizar eso, ¿verdad? Desde el punto de vista de una organización, ¿cómo se podría lucrar con eso? Pero claro, el punto es que se pone interesante cuando empezamos a ver, por ejemplo, aplicaciones de ese tipo de tecnologías en la industria, ¿verdad? Por ejemplo, en sistema de atención de clientes, ¿verdad? Que sabemos que es una de las áreas donde más rotación de personal hay, que es una de las áreas que pues tiene un costo importante. Y muchas veces, ¿verdad? Actualmente, por ejemplo, vemos chatbots, pero son muy estructurados, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un FAQ, preguntas y respuestas, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre de FAQ. eh, Preguntas frecuentes, ¿verdad? Entonces, si me entra esta pregunta, respondo esto. Si me entra esta pregunta, respondo esto. Pero con modelos como GPT-3, que se puede generar texto de forma muy natural, ¿verdad? Podemos entrenar y podemos hacer que un modelo de inteligencia artificial esté atendiendo a una persona totalmente de una forma que no se sienta que es un robot, que no se sienta que es una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad creativa de pensar, de escribir, ¿verdad? Y teniendo además dominio, conocimiento del negocio, ¿verdad? Por ejemplo, podemos dotar con archivos de nuestro negocio, por ejemplo, fichas técnicas, archivos muy propios de la empresa. Cuando alguien llegue a preguntar, la inteligencia artificial tiene la capacidad de crear, de analizar todo el contexto y generar texto que tiene mucho sentido, que sea una persona, además combinado con información del negocio propiamente, ¿verdad? Entonces se vuelve muy poderoso. Es fascinante el concepto que brindas de posiblemente el futuro de la atención al cliente, ¿verdad? Creo que el tema del chatbot cada día se ha vuelto como de gusto popular, en donde todas las páginas web quieren tener un FAQ, un preguntas frecuentes, como lo decís, pero al final termina siendo programado, termina siendo como un recopilador de información. Pero ya lo que mencionas, como lo de GPT-3, que al final del día es una tecnología súper poderosa y que para la generación de texto termina siendo un nuevo escalón a subir en la historia de la inteligencia artificial, va a brindar ese futuro. ¿Vos sí considerás que puede ser el futuro de la atención al cliente con la inteligencia artificial? Totalmente, 100% de acuerdo con eso. Excelente, ¿no? Entonces creo que estoy de acuerdo con vos con ese resultado que ha tenido la inteligencia artificial sin menospreciar todos los demás, como Dalí, que al final del día no está de más
echar un ojo a los artes que es capaz de crear esta inteligencia artificial, que a mí honestamente también como científico de datos me parece asombroso cómo queda tan bien, ¿verdad? Cómo se ha Ujú. perfeccionado esa inteligencia artificial y realmente no tiene límites, creo. Y esto yo creo que nos apalanca a la siguiente pregunta, que dice, ¿cómo puede cambiar y ayudar la inteligencia artificial en una organización? Ya lo tocábamos, ¿verdad? Como, ok, hay ciertos avances que tal vez no son tan lucrativos, pero que sí van a cambiar el paradigma en la que opera una organización o las organizaciones. Ahora sí, desde tu vista como ingeniero en inteligencia artificial, en datos y con una amplia experiencia, ¿dónde ves los puntos de dolor más importantes en las organizaciones en donde la inteligencia artificial entra y ayuda? En realidad eso es una pregunta que se va a responder para cada organización, para cada industria en la que está trabajando una empresa, ¿verdad? Em, Hay puntos, ¿verdad? De dolor, como llamas, tal vez en manufactura que no existen en otro tipo de servicios, ¿verdad? Otro tipo de empresa. Entonces es muy propio para cada empresa, pero sí hay puntos, ¿verdad? Importantes en los que toda empresa tiene que coincidir. Em, Empezando por el tema de clientes, ¿verdad? Como hablábamos ahora, manejo de clientes, todo el tema de CRMs es importantísimo empezar por ahí. Em, Algo interesante con esto, Ale, es que mi punto de vista, por lo que he logrado ver a lo largo de estos años, es que muchas empresas en realidad quieren implementar o quieren montarse sobre el tren de la inteligencia artificial, de la industria 4.0 en general, pero no tienen idea cómo o por dónde empezar. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a contratar ¿verdad? Perfiles que tal vez no son del todo aptos o piensan que hacer análisis de datos, ¿verdad? Un poco más, digamos, descriptivo, viene a ser ese tipo de inteligencia artificial, ¿verdad? Y realmente no. Entonces es importante que cada empresa realmente primero identifique sus puntos clave en los que debería estar trabajando para mejorar, porque no son compartidos, como te digo. Por ejemplo, te puedo hablar de manufactura. En manufactura es impresionante ver, por ejemplo, algoritmos de aprendizaje por refuerzo bueno, o robots, ¿verdad? Que se aplica ese algoritmo a un robot y aprende una tarea propiamente, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de que una persona vaya a entrenar y le diga, este brazo robot se va a mover aquí, va a agarrar esto y lo va a poner aquí, sino que el mismo brazo tiene la capacidad de aprender qué es lo que tiene que hacer exactamente. Y esto es interesante porque imagínate, por ejemplo, en épocas, una empresa en manufactura que produce varias piezas, ¿sí? No produce únicamente una pieza, sino que produce varias y los clientes le van comprando por estaciones, ¿verdad? Entonces, existen picos, ¿verdad? Como en cualquier otra empresa, existen picos de producción o de demanda en los que se tiene que trabajar más fuerte. Entonces imagínate, por ejemplo, piezas móviles, ¿verdad? O dentro de la planta, robots móviles, que son carros, llevan un brazo robot y tienen la capacidad de totalmente eh, moverse a otra línea cuando la demanda cambia. Entonces él está produciendo esta pieza, la demanda cambia, entonces los robots tienen la capacidad de irse a otra línea, acoplarse y reprogramarse automáticamente para hacer esa otra tarea que crea más valor en ese momento, ¿verdad? Entonces eso genera más dinero para la empresa. Entonces en manufactura es interesante porque eh, al final de cuentas yo creo que todas las empresas buscan llegar hacia un punto donde se pueda trabajar totalmente dentro de la industria 4.0. Entonces es interesante porque imagínense que la inteligencia artificial podría llegar, en este caso, en manufactura les estoy hablando, llega al cliente, vía página web, solicita o hace una orden de compra por tantas unidades, esa orden llega, es procesada por una inteligencia artificial, la misma inteligencia artificial es capaz de programar o planear toda la producción que se va a hacer en ese momento, incluyendo predicción de demanda de materiales, ¿verdad? Incluyendo, porque es importante que la empresa tenga pues todo el material a mano, predicción de tiempo, cuánto se va a durar, y una vez que tiene todo eso listo, automáticamente
le avisa a las máquinas para que empiecen a producir y los robots se vienen, empiezan a reprogramarse y empiezan a producir lo que en ese momento se está demandando. Entonces todo comienza a ser en tiempo real, los robots están mandando información también al sistema, el cliente puede ver en tiempo real el progreso de su de su compra, ¿verdad? Cómo va avanzando, cuántas piezas van y si va a salir a tiempo o no. Entonces, al final de cuentas, el concepto de inteligencia artificial obviamente está englobado dentro del concepto de industria 4.0, pero es interesante porque al final de cuentas todo esto, como les digo, se va a conectar y es ahí donde empiezan a generar valor, ¿verdad? Y les estoy hablando de ejemplos de manufactura, pero existen un otro montón de áreas y cada una tiene sus puntos a mejorar con la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, realmente esta pregunta depende un poco también de la industria en la que se vaya a trabajar. Qué bueno lo que mencionas de cómo la inteligencia artificial no se trata solamente de aprender, porque cuando creo que nos quedan muy pegados los conceptos de algunos libros y películas, que era lo que mencionabas al principio, de robótica, creo que cuando se habla de inteligencia artificial a las personas no técnicas, lo primero que se imagina es un robot o algo parecido, pero en realidad más allá de que un robot pueda entrenarse para hacer ciertas tareas dentro de una empresa de manufactura, lo que mencionas es fascinante, la priorización, que es algo que no siempre se puede hacer de forma manual, o más bien la forma manual tiene más probabilidad de fallo que una forma automática o una inteligencia artificial. A raíz de eso te pregunto, ¿cómo ves vos la adopción de la industria 4.0? ¿Qué ves vos en las organizaciones y no solamente en Costa Rica? Tal vez llevémoslo a escala de Latinoamérica Ujú. y de repente también Norteamérica. ¿Cómo Ok. ves vos la adopción de la inteligencia artificial en las organizaciones y la adopción en general de la industria 4.0? Es una pregunta muy interesante porque obviamente todas las empresas están tratando de moverse hacia ese punto, ¿verdad? Al final de cuentas, cualquier empresa que no innove o no se adapte a la tecnología va a estar destinada a morir en el tiempo, ¿verdad? Y es por eso que todas las empresas, la mayoría, quieren tratar de movilizarse a eso. ¿Qué es lo que yo he visto? Por ejemplo, muchos esfuerzos, por ejemplo, he trabajado en transnacionales muy grandes y he visto muchos esfuerzos en transformación digital, muchísimos. Automatización de procesos, más que todo, ¿verdad? Porque hay muchos procesos que son manuales, ¿verdad? En transnacionales tan grandes hay procesos pues que se realizan de forma manual en Excel y demás. Entonces veo mucha automatización ahí, veo muchos RPAs y hay un esfuerzo importante, ¿verdad? Lo que pasa es que llega al punto donde hay tanta burocracia en organizaciones tan grandes que se vuelve complicado una adopción al 100% de una cultura organizacional que se mueva hacia la industria 4.0, ¿verdad? Entonces hay miedo, por ejemplo, bueno, en Micro, donde yo trabajo, eh, estamos también, obviamente, haciendo un esfuerzo para llegar a convertir Micro en una empresa, ¿verdad? Totalmente eh, a la vanguardia en tecnología de industria 4.0 y que topamos también muchas veces que muchos de los esfuerzos no son muy bien recibidos por parte de los operarios, ¿verdad? O las personas que al final de cuentas tienen que trabajar o que hacían una tarea manual y ahora tienen que hacerlo de forma diferente. Tan simple, por ejemplo, algo tan simple como hacer un cambio de papel a una tablet o a una computadora para que ingresen los datos. Eh, Simplemente eso es un problema, ¿verdad? Ya las personas no saben bien cómo usar el sistema o cometen un error, o, ¿verdad? Entonces es interesante ver que hay que no hay tanta adopción por parte de los colaboradores, que hay compañías demasiado burocráticas. Sin embargo, todo el mundo desde arriba de la empresa quiere moverse a eso. Desde arriba los gerentes siempre están empujando hacia la transformación digital, pero de ahí para abajo hay que revisar un poquito mejor Hay una para que resistencia muy fuerte. hay una resistencia, correcto. Entonces, es importante que las empresas revisen eso, principalmente las que son muy grandes, ¿verdad? Empresas más pequeñas he notado, ¿verdad? Por ejemplo, también tuve el placer de trabajar en una donde en realidad no existía un departamento de TI como tal,
su dominio de negocio era totalmente otro. Entonces sí daban mucha pelota a las ideas, ¿verdad? Entonces había mucha libertad para llegar y proponer y hacer cosas que tenían un impacto importante. Entonces realmente es interesante, ¿verdad? Yo creo que todos los gerentes ya tienen muy claro la necesidad de montarse sobre esta ola, pero de ahí para abajo, ¿verdad? Como les digo, es importante que se trabaje un poquito más la estrategia de adopción por parte de los demás empleados, ¿verdad? Porque si no, al final de cuentas, los esfuerzos de ahí quedan ahí, ¿verdad? De nada sirve hacer algo que no van a utilizar, entonces no va a dar resultados. Entonces, bueno, eso es lo que he visto más o menos en estos años. Excelente, bastante explícito. Y bueno, Bernal, ya por último y para terminar, una pregunta que le hago a todos y todas cuando vienen acá es, ¿qué consejo das vos referente a tu tema? En este caso, inteligencia artificial, a las organizaciones, a las personas que quieren aprender sobre este tema, que se quieren meter en este mercado laboral o que quieren ingresar con su organización y a escalar con su organización en la industria 4.0. Ok, bonita pregunta. En realidad mi consejo es, lo principal es que siempre estén al día, ¿verdad? Siempre estén al día de lo que va saliendo, de todo lo que, porque cada día en tecnología, ¿verdad? Es un mundo totalmente diferente. Salen cosas nuevas, se aprenden cosas nuevas, entonces siempre hay que estar actualizado. No importa si de repente hay una tecnología que les parece muy complicada, que se les sale de las manos a ustedes. No importa, al final, por ejemplo, una organización tiene la capacidad o tiene el personal bueno, esperaría que tenga el personal apto para desarrollar ese tipo de implementaciones, ¿verdad? Entonces muchas veces viene un gerente y dice, quiero hacer tal cosa. Él no necesariamente tiene que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Para eso tiene un equipo que se puede encargar. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Que si hablándole a las organizaciones, a las personas que están liderando estos esfuerzos, que tengan muy claro su dominio de negocio, los puntos débiles que tiene la compañía o los aspectos que se pueden mejorar con inteligencia artificial y que tengan un poquito de conocimiento, ¿verdad? Porque también he visto que muchas veces llegan y se vuelan, dicen, vamos a hacer esto, no, eso no se puede hacer todavía, ¿verdad? O no tenemos la capacidad, no tenemos el personal, no tenemos los recursos eh, para hacer ese tipo de cosas. Entonces, siempre con los pies en la tierra. Para la gente que está aprendiendo, igual, siempre estar totalmente al día, actualizados, aprender, practicar, porque eso hay que practicarlo. Realmente los conceptos pueden ser muy sencillos, pero ya ponerse ¿verdad? Como dicen por ahí, arrollarse las mangas y ya ponerse a ensuciarse las manos, ya es un poquito distinto, ¿verdad? Entonces, realmente hay un montón de plataformas en Internet. Esto particularmente, hay excesivo contenido en Internet para aprender, gratis, también de pago. Entonces, siempre estar ahí aprendiendo y ser autodidacta, ¿verdad? Que eso yo creo que es lo más importante. Al final de cuentas, no quedarse con lo que enseñan en una universidad, en un curso, o donde estés investigando, sino ir un poquito más allá a investigar por la cuenta de cada uno. Totalmente de acuerdo con todo lo que decís. Perfecto, Bernie, Bernal. Ha sido un verdadero placer tenerte acá. Realmente se aprende muchísimo con vos y estoy muy orgulloso de todo el conocimiento que nos has transferido en el día de hoy. Espero que la hayas pasado súper bien y de verdad te agradecemos desde Neural poder haber podido compartir con nosotros en este capítulo. Muchísimas gracias, Alex. El placer ha sido todo mío y el honor. La pasé aquí muy bonito, como siempre. Entonces, realmente espero que les haya quedado por ahí alguna espinita. Y no, de nada, realmente muchas gracias y la pasamos muy bien acá. Buenísimo. Muchas gracias a todos y todas.